La Bombilla y Puerto Naos contarán con una red de vigilancia, medida y control de gases. Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho un parón en sus vacaciones para visitar La Palma. Es la 10ª vez que viaja a la isla desde que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción en septiembre de 2021. ¿Qué tal? Buenas noches. La delegación del Gobierno en Canarias confirma que se están realizando derivaciones a Gran Canaria y Tenerife de los migrantes que han llegado en los últimos días a Lanzarote y Fuerteventura. Traslados que se realizan para descongestionar el cate de Arrecife. Y tras el primer día en vigor de la reforma del Reglamento de Extranjería, escucharemos a una abogada experta en la materia que nos explica en qué consiste la nueva ley. Lo que en principio pretende es paliar las necesidades a nivel de mano de obra, va a contribuir, aunque sea un pequeño granito de arena, a que acabemos con el conflicto que España ha enfrentado desde hace muchísimos años en lo que tiene que ver con la economía sumergida. Fuerteventura se sitúa como la isla con mejores perspectivas turísticas para el invierno. Las previsiones para la próxima temporada apuntan a cifras históricas en la llegada de turistas extranjeros. Edurne Rodríguez. Según los datos con los que trabaja Turismo de Canarias, Fuerteventura se posiciona a la cabeza en la recuperación turística del archipiélago. Por este aeropuerto majorero pasarán en la campaña de invierno un 47,5% más de turistas internacionales que en la última campaña de invierno antes del COVID, una subida directamente relacionada con el aumento de la programación aérea. Si han estado buscando billetes para estas vacaciones, seguramente lo han notado. Nos enfrentamos posiblemente a las vacaciones más caras. La subida de los precios está afectando también a lo que pagamos por viajar. El mismo destino por las mismas fechas del año pasado nos cuesta ahora casi un 40% más. Las hay de muchos tipos, pero todas son molestas. En verano aumentan las plagas de insectos y roedores. Al parón de las campañas municipales por la pandemia se suma la humedad y un calor cada vez más intenso. Muchas comunidades de propietarios se están viendo obligadas a destinar recursos propios a combatir estas plagas. Y miles de personas se han dado cita en Garachico, en Tenerife, para las fiestas en honor a San Roque. Esta tarde se recuperaba la romería, una de las más antiguas de Canarias. San Roque ha recorrido el casco de la ciudad, acompañado de una treintena de carretas. Cita festiva donde no ha faltado ni el folclore ni la comida típica de las islas. Y jornada de sentimiento y devoción también en La Gomera. Los vecinos de Arure se han vuelto a reunir para elaborar el popular ramo en honor a la Virgen de la Salud y San Salvador. Ofrenda que, como marca la tradición, han llevado en procesión al ritmo de las chácaras y los tambores. Décima visita de Pedro Sánchez a La Palma desde que comenzó la erupción volcánica. El presidente del Gobierno ha pedido conocer cómo avanza la reconstrucción y cuáles son las necesidades de la isla 11 meses después. Mónica Gómez. Son ya 10 las visitas de Pedro Sánchez a la Isla Bonita para seguir de cerca primero la erupción volcánica y posteriormente el proceso de reconstrucción en el que está inmersa La Palma. En cada una de esas visitas el presidente español ha recalcado el apoyo de su gobierno con los palmeros, un compromiso que según Sánchez ha servido para dar respuesta a las diversas necesidades de los afectados y que se ha convertido en un ejemplo de cogobernanza ante una catástrofe sin precedentes. El presidente también ha destacado que se están haciendo esfuerzos para reducir la burocracia y agilizar las gestiones, afirmando que seguirán volcados con la recuperación de la isla, especialmente con aquellas zonas que aún siguen viéndose afectadas. La problemática de los gases que impiden que Puerto Naos y La Bombilla recuperen la normalidad ha sido uno de los temas tratados en el encuentro que Pedro Sánchez mantuvo en La Palma en el marco de la reconstrucción. El presidente del Gobierno anunció que se instalará una red de vigilancia de gases tóxicos en estos núcleos costeros. Esto va a suponer una inversión de más de 3 millones de euros por parte de la Administración General del Estado, con la que lo que queremos hacer es extremar las precauciones para mitigar cualquier efecto nocivo que pueda sufrir la población de estas localidades. También se expresó la necesidad de seguir articulando medidas que ayuden a estos barrios, convocándose para ello una reunión el próximo 6 de septiembre. Trabajar en un plan específico
para el sector turístico de este área, y también respecto a diferentes ayudas entre las que están el alquiler a las personas que residen en esta zona. El presidente pudo comprobar in situ cómo avanzan los trabajos de la carretera de la costa, declarados por emergencia por el Estado, una actuación que Ángel Víctor Torres calificó como éxito de escucha vecinal. Se ha podido cambiar incluso el trazado original y acordarlo entre todas las partes, haciendo que, por ejemplo, las 14 hectáreas de área productiva que iba a ser en principio afectada por la carretera quedase en apenas 1,4. A punto de cumplirse un año de la erupción, la reconstrucción de La Palma lleva invertidos 550 millones de euros. Sánchez también ha hablado de la estabilidad del gobierno, ha asegurado que no habrá cambios y que agotará la legislatura. No ha sido el único tema al que se ha referido el presidente durante su visita a La Palma. España tendrá un nuevo Centro Nacional de Salud Pública. La medida se aprobará en el próximo Consejo de Ministros del 23 de agosto. Aprobaremos la creación por ley de un Centro Nacional de Salud Pública, cumpliendo con el compromiso que adquirí en el debate del Estado de la Nación y, sobre todo, cumpliendo con una obligación derivada de la pandemia. Un centro que nos va a permitir estar más preparados, más protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria. Pedro Sánchez ha negado cualquier fisura en su gobierno que pueda llevarlo a reestructurar su equipo. No entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. El presidente ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas de los migrantes fallecidos y ha valorado el trabajo del gobierno en los países de origen. Respecto al año anterior, pues evidentemente creo que hay una senda descendente que tenemos que celebrar, porque eso significa que se está reforzando y se está trabajando bien con los países de tránsito, como está haciendo el gobierno de España. Sánchez ha insistido en el refuerzo en la cooperación y en el aumento de la inversión en materia migratoria. Al menos 18 personas han perdido la vida tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban rumbo a Canarias. La patera se hundió cerca de Tarfaya, en el sur de Marruecos. Según ha informado la portavoz de la ONG Caminando Fronteras en su cuenta en Twitter, entre los fallecidos había un bebé. Elena Maleno denuncia además que los ocupantes de la patera vivieron 8 horas de agonía esperando un rescate. Y hoy hemos conocido que el pequeño de 6 años que llegó en patera a Lanzarote el pasado viernes falleció este domingo. El niño fue trasladado directamente a la UCI del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. De las 400 personas rescatadas ese día, también murió otra niña de 7 años tras volcar la embarcación en la que viajaba. En lo que llevamos de año han llegado a nuestras costas 10.347 personas, según las últimas cifras del Ministerio del Interior. Una cifra que supone un incremento del 25%. El aumento del flujo este fin de semana ha saturado el cate de Arrecife, en Lanzarote. En esta nave continúan la mayoría de migrantes rescatados ayer cerca de Fuerteventura. Está previsto que en los próximos días sean trasladados junto a un grupo de Lanzarote a centros de acogida en Gran Canaria y Tenerife. Este lunes llegaban ya 170 personas al Canarias 50, la capital Gran Canaria. Hasta allí está previsto un segundo traslado con 200 personas más en los próximos días. Cifras similares a Tenerife, tras un fin de semana que obligó al cate de Arrecife a acoger prácticamente al doble de su aforo. Y queda sobredimensionado de buenas a primeras. Por tanto, lo que tiene que funcionar es un buen mecanismo de derivación a Isla Capitalina, como será Gran Canaria, donde hay plazas libres dentro de la estructura de acogida humanitaria de emergencia. Interior niega que se esté produciendo sobresaturación. Delegación del Gobierno ha confirmado hoy estos traslados y recuerda que de las 7.000 plazas de acogida en Canarias, solo 1.000 están actualmente en uso. El vicepresidente canario pide medidas a nivel europeo que eviten tragedias como las de este lunes, con al menos 3 fallecidos en una sola embarcación. O hay flujo reglado, regulado, o la gente va a arriesgar su vida para llegar a esta tierra nuestra, y frente a eso solo cabe una Unión Europea, un gobierno de España organizado con una política migratoria. La llegada de migrantes por vía marítima a Canarias ha crecido este año un 25%. Conseguir un permiso de residencia o un contrato de trabajo legal no suele ser fácil para los migrantes. La reforma del Reglamento de Extranjería, que ha entrado esta semana en vigor, busca precisamente aflorar economía sumergida en este sector de la población y facilitar su incorporación al mercado laboral. A la vista del envejecimiento de la población española y de los puestos de trabajo que hay sin cubrir, a pesar de la tasa de paro, la reforma del Reglamento de Extranjería busca convertir a España
en un país más atractivo. Esto no es una regularización masiva, es una reforma a una ley de extranjería que ya existe, que lo que en principio pretende es paliar las necesidades a nivel de mano de obra. Con ese objetivo, por ejemplo, se crea la figura de arraigo por formación. Quienes lleven 2 años en España podrán acceder a un permiso de residencia mientras estudian, que luego se convertirá en una autorización de trabajo si consiguen un contrato. También se flexibilizan requisitos para que estudiantes extranjeros accedan al mercado laboral. Podrán de una manera también más simple pasar de su estatus de estudiante a un estatus de permiso de residencia y trabajo propiamente dicho. Hacerse autónomo también será más fácil y para luchar contra la economía sumergida se facilitará la autorización a quienes colaboren con las autoridades y acrediten haber estado al menos 6 meses trabajando de forma irregular. La economía sumergida, en lo que se refiere a las personas de origen extranjero, no se lleva a cabo por mero capricho. Ellos estarían encantados de poder contribuir al sistema de seguridad social español. Quienes solo vengan a trabajar de forma estacional tendrán mayor estabilidad. Se concederá una autorización de 4 años renovable. Explosión en un depósito de municiones de una base militar rusa en el norte de Crimea. Hace una semana se registraba un episodio similar en el oeste de la península. La respuesta rusa sigue dirigiéndose a objetivos civiles en la zona de Donetsk. Son imágenes del incendio en una subestación transformadora después de una explosión en Crimea. También este martes se explotaba un depósito de municiones en la zona norte de la península. Rusia habla de sabotaje, algo que podría demostrar que continúa la resistencia ucraniana en la zona. 3.000 personas han tenido que ser evacuadas de los asentamientos del distrito de Sanko. Además, se ha tenido que interrumpir el tráfico ferroviario al resultar dañadas algunas de las vías de la zona norte de la península. Por su parte, Rusia continúa atacando objetivos civiles en la zona de Donetsk. Un ataque militar ha golpeado el distrito residencial de Krama. La policía ucraniana ha comunicado que los ataques rusos han alcanzado un total de 13 áreas en la región desde el lunes. Muchos residentes han abandonado Kramatorsk a medida que avanzan las fuerzas rusas. La ciudad es uno de los últimos bastiones ucranianos en el este del país y su caída llevaría a Rusia a un paso más de tener el control sobre todo el área del Donbass. Quienes aún mantengan la esperanza de viajar este verano deberán tener en cuenta que muy probablemente paguen más por sus vacaciones. Hasta un 40% más caros están los precios con respecto al año pasado. La inflación pasa factura también a la hora de viajar. En esta campaña estival marcada por las ganas de veranear, los viajeros no pueden disfrutar tanto como otros años. Este verano un vuelo de Gran Canaria a París para mediados de septiembre puede costar unos 250 euros e incluso llegar a unos 370. La inflación golpea también al sector turístico y algunos planes veraniegos se han encarecido más del 30% respecto al año pasado. Los españoles reducen de 5 a 3 y 4 días las estancias en hoteles, que suben más de un 20% en relación a 2019 debido al aumento de la demanda y el encarecimiento de los costes. Está afectando sobre todo en duración de las vacaciones y en destinos que se están volviendo a elegir destinos bastante cercanos. En julio, la tasa de inflación subió un 10,8% frente al mismo mes del año pasado. Es la tasa más alta de los últimos 38 años desde septiembre de 1984 y supera el 10,2% registrado en junio. A veces, para evitar la subida de precios, hay que saber cuándo hacer las reservas. Mitad de una semana y mitad de otra, pues tendremos quizás mayor probabilidad de ahorrar en los viajes. Con mayor antelación se compre el viaje, mejor. Pues ya saben, para intentar que la inflación perjudique lo menos posible las vacaciones, reservar con tiempo y en varias fechas. El turismo extranjero se fija en Fuerteventura. La isla majorera se sitúa a la cabeza del crecimiento de este mercado de cara a la temporada de invierno. Las previsiones apuntan a un crecimiento que rozará el 50%. Edurne Rodríguez. En concreto, un 47,5% de turistas extranjeros más que en el invierno de 2019. Fuerteventura será así la isla que más crezca, ya que la media del archipiélago se sitúa en el 34%. El motivo de este aumento lo encontramos en este aeropuerto, donde la capacidad aérea programada está un 27% por encima de la temporada pre-COVID. El mercado italiano será el que experimente un mayor crecimiento, seguido de holandeses, franceses, belgas y británicos. Una mejoría importante que también veremos con los turistas nacionales,
aunque en este caso será la isla de La Palma quien experimente el mayor repunte con un 158% más de turistas nacionales. Conseguir una tumbona cerca de la piscina puede desembocar en una auténtica batalla como esta que van a ver, que se desata en un complejo hotelero de Tenerife. Así lo recoge un vídeo en TikTok donde se ve un grupo de turistas en cola esperando que abran la piscina para conseguir una tumbona. Una imagen que avergüenza a muchos, como a los medios británicos, y que ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en las redes sociales. Hay turistas que prefieren ir al Siam Park, un parque acuático que ha anunciado en su página web que cobrará 3 euros a los usuarios que quieran entrar comida y bebida. La organización Facua lo ha denunciado ante la Dirección General de Consumo del Gobierno canario al entender que se vulneran los derechos de los consumidores. Consideran que esta medida condiciona al usuario cuando la actividad principal no es la hostelería, sino las atracciones acuáticas. Son cláusulas abusivas. Y principalmente porque la actividad principal de ese establecimiento no es la hostelería o la restauración, en cuyo caso sí podríamos entender que puede establecer algún tipo de perjuicio a ese establecimiento, pero en este caso no, porque no es esta la principal actividad del establecimiento. Tú pagas una entrada también para unas atracciones, para disfrutar de unas actividades en el parque. Continúa el debate sobre dónde debe instalarse el Centro Vulcanológico Nacional. La Palma y Tenerife pujan por acoger la sede de este centro de nueva creación. Sin embargo, la Asociación Volcanes de Canarias considera que no tendría que ubicarse en una isla activa vulcanológicamente hablando. Ni en La Palma ni en Tenerife. La Asociación Volcanes de Canarias entiende que el Centro Vulcanológico Nacional debe ser un organismo que pueda trabajar en todo el archipiélago a modo de red. Una gran macroestructura probablemente no tenga sentido hoy en día, ¿no? Sino que sea un organismo muy versátil. No debe estar en ninguna isla y estar en todas. Creemos que lo ideal sería que es un centro que pueda trabajar en todas las islas a modo de red, ¿no? Sobre todo porque sería incluso más rentable. Sin embargo, coinciden con lo dicho por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El centro debe estar en Canarias. Canarias es un libro de geología abierto. Cada isla tiene un montón de morfologías volcánicas interesantes, únicas en el espacio nacional. Necesitaríamos conocer más de lo que se va a encargar este proyecto, ¿no? Si va a ser un proyecto más divulgativo para fortalecer la educación volcánica, que hay una gran laguna. Su ubicación final se decidirá, según el gobierno de Canarias, en función de los técnicos y en base a un proceso de evaluación regulado. SOS Desaparecidos ha reactivado la alerta sobre la desaparición de Alena. Su madre incumplió su compromiso de entregar a la menor a su padre el pasado viernes. Los juzgados de Güímar han dictado una orden europea de detención de la mujer y le han retirado la custodia de la niña de 2 años. En un auto anterior se habían desestimado estas medidas porque la madre constató en un vídeo que la pequeña se encontraba bien y mostró un billete con destino a Tenerife programado para hace 5 días. La Guardia Civil detiene a 2 personas acusadas de robar en fincas ganaderas en el municipio Gran Canario de Agüime. Se llevaron 35 machorras y 7 corderos. Miriam Hernández. Un anuncio en redes sociales de una cabra que deambulaba por la zona del cruce de Arinaga dio las primeras pistas para recuperar a los animales robados y también para localizar a los presuntos autores de este delito. Ambos tienen antecedentes penales y el varón ya poseía un delito de sustracción de animales. En la primera finca llegaron a llevarse un total de 35 machorras tras romper un candado, una valla y una malla, mientras que en la segunda lograron robar un total de 7 corderos. La búsqueda principalmente se centró en las zonas colindantes del cruce de Arinaga y al final la investigación llevó a la Guardia Civil hasta un barranco de Agüimes, donde finalmente encontraron un vehículo y también el pozo abandonado donde se encontraban las cabezas de ganado robadas. Por fin los animales ya están de vuelta y han sido trasladados a sus fincas originales. Sigue bajando la incidencia de la pandemia en las Islas Canarias. Ha contabilizado en los últimos 4 días 425 nuevos contagios de COVID entre mayores de 60 años y 8 fallecidos. Mientras los laboratorios continúan desarrollando métodos para combatir el virus, el plan de vacunación se mantiene activo. Carlos Rey.
En los centros de vacunación como este, situado en Los Realejos, en la isla de Tenerife, se sigue trabajando diario para vacunar a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen. Y es que aunque nos aseguran que la vacunación en Canarias se encuentra en un muy buen punto, entre el 85 y el 90% de la población, los sanitarios nos recuerdan la importancia de tener la pauta completa. Y por ello nos invitan a asistir a cualquiera de estos puntos habilitados en el archipiélago para recibir las dosis que nos puedan hacer falta. Además, desde las autoridades nos aseguran que siguen trabajando en la campaña de vacunación programada para otoño de 2022. Esta dosis de refuerzo irá indicada a personas de 60 años o más, personas inmunodeprimidas y personas residentes en centros sanitarios o de discapacidad. Y, por supuesto, empezando y priorizando a las personas más vulnerables. Reino Unido ya ha autorizado la vacuna bivalente de Moderna, aunque su eficacia, según los expertos, no es la esperada. Las nuevas variantes complican el trabajo de los científicos. Los ensayos que han hecho, los resultados que dan, la verdad es que son un poquito, no son tan buenos como esperábamos con respecto a las variantes BA4 y BA5, pero bueno, mucho mejor que la vacuna solo con una sola variante, con la anterior. Desde el momento que se empieza a preparar la vacuna que contiene una nueva variante, pues el virus sigue evolucionando y siguen apareciendo otras subvariantes distintas, y para el momento que ya se le puede poner a la población, pues se ha quedado un poquito por detrás. La llegada a España de estas vacunas de Moderna o las de Pfizer se espera para otoño. Tenemos la vista puesta en las bivalentes, que nos van a proteger de la oleada que pueda venir a mediados de otoño, y yo creo que ya con vistas al año que viene ya podremos contar con las nasales si todo va bien. La diferencia que tienen es que nos crean las defensas al nivel de las mucosas, que es por donde entra el virus, entonces va a ser mucho más potente a efectos de parar la transmisión. Vacunas nasales que ya están en estudio y que se presentan como la solución para evitar esa dependencia a las nuevas variantes. Sanidad detecta 4 nuevos casos confirmados de la viruela del mono en Canarias y 10 más en estudio desde el viernes. En total se registran 141 casos en el archipiélago desde el inicio de la alerta. Todos los casos activos siguen en sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario. El cambio climático no solo afecta al planeta, también a nuestra salud. Las sucesivas olas de calor y la sequía amenazan la biodiversidad y favorecen la transmisión de patógenos. Un artículo publicado recientemente en la revista científica Nature demuestra que el cambio climático afecta grave y directamente a la salud de los seres humanos. El cambio climático tiene, como señala este artículo, más de 1000 vías por las cuales puede tener consecuencias en el aumento de la transmisión y de la presencia de enfermedades infecciosas en el ser humano. El cambio en las temperaturas hace, por ejemplo, que algunos insectos, como los mosquitos tigre, tengan mayor presencia en Europa que antes, que se produzcan inundaciones que han generado brotes infecciosos, que los animales cambien sus rutas de migración y expandan enfermedades. Esto puede, de hecho, está detrás de brotes de enfermedades infecciosas víricas transmitidas por estas aves y que de ellas pasan a mamíferos, incluido el ser humano. Hay documentados casos de enfermedades que han pasado de estar casi extintas a recuperar presencia. En este sentido, un caso claro, por ejemplo, yéndonos a las infecciones bacterianas, ha sido el caso de la tuberculosis. El cambio climático afecta pues no solo al planeta como conjunto, sino también a cada uno de sus habitantes. El calor y la humedad de las últimas semanas han hecho proliferar las plagas fundamentalmente de cucarachas y ratas. Pero además, tanto las empresas dedicadas a erradicarlas como los administradores de fincas advierten de que el problema ha aumentado porque hay ayuntamientos que ya no realizan las campañas de desratización. Unas viejas conocidas, las cucarachas siguen las primeras en el ranking, pero ojo porque... Las ratas, que motivado por el tema de que en la pandemia se dejaron de hacer tratamientos y de alguna manera se abandonó todo, han proliferado y ahora es una cosa exagerada lo que hay. Además tenemos una nueva compañía, la de la hormiga faraón. Que le atrae mucho más lo que es proteína, si tenemos un jamón en el pollo de la cocina, que lo que era la hormiga normal. Estas empresas confirman que ya son tan reclamadas casi en invierno como en verano y no solo por el cambio climático. Los administradores de fincas corroboran que llevan tiempo sin hacerse las campañas de desratización por los ayuntamientos con el tema de la pandemia. Por eso las comunidades de vecinos están dedicando alrededor de un 3% de su presupuesto a la desinsectación y desratización. Y ante el posible aumento de morosidad y comportamientos incívicos que hagan proliferar las plagas, recomiendan... Siempre es el tema de la mediación.
pero es bastante difícil. Asimismo, los propietarios deben revisar sus seguros de responsabilidad civil porque pueden llevarse una sorpresa que desconocen. Está incluido la desratización y desinsectación, y muchas veces los propietarios no saben que tienen esa cobertura y la están pagando a través de la compañía de seguro. Una de las claves para mantener a raya a estos molestos animales pasa por la limpieza y orden de jardines o arquetas. Más de 1 millar de personas han tenido que ser desalojadas a causa de los incendios en Alicante y Castellón. Los servicios de emergencia están haciendo un gran esfuerzo por combatirlos en medio de condiciones muy adversas, como el cambio en la dirección del viento, el intenso calor y la dificultad de la orografía. Sendos fuegos han arrasado ya más de 10.000 hectáreas y casi medio centenar de medios aéreos han estado participando en los trabajos de extinción. El problema en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, son las algas invasoras. Los vecinos del barrio se han organizado para recoger estas algas invasoras y las sebas pardas que se acumulan en la playa. El fenómeno se produce todos los años, pero este verano es tal la cantidad que los pescadores han tenido que amarrar sus barcas en el muelle deportivo. Estas son las bolsas vacías. Nena del Rosario, vecina de San Cristóbal, nos enseña las bolsas que los vecinos del barrio marinero utilizaron este lunes para retirar las sebas de la playa. Al subir la marea era tan grande la cantidad que hasta los técnicos de Cruz Roja les ayudaron a cargar las bolsas. Desde principios de junio los operarios del ayuntamiento trabajan durante las mañanas, pero vuelve a llenarse de sebas por la tarde. Tienen que hacerlo de forma manual para no dañar el ecosistema, pero no dan abasto con tanta alga. Los vecinos no pueden meterse en el agua. Cuando entras en el agua también te hunde la arena porque la ceba está arriba y la arena se hunde. Vale, como un pantano cuando tal y te vas para abajo. Para que nos hagamos una idea de la altura que alcanzan las sebas, solo tenemos que ver a este hombre en la rampa del muelle de San Cristóbal hace tan solo unos días. Literalmente se hunde en las algas de la cantidad que hay. Los pescadores de la cooperativa Pescatóbal dicen que han perdido un 70% de las capturas y han tenido que trasladar sus barcos al muelle deportivo de la ciudad. Muy preocupado también, porque ya se ha vuelto también un problema sanitario. Cómo está este tema de la ceba aquí en la rampa, ya es una plaga de mosquitos, el olor, ¿sabes? Ahí como puedes ver, comercios de restauración cerca y la verdad que lo pasan mal. El pueblo de San Cristóbal vive también del turismo. Hay muchas casas vacacionales, muchos apartamentos y se veían muchos turistas aquí en verano. Vecinos y pescadores están pendientes de que les den una solución en los próximos días para que se limpie la playa y el muelle y puedan recuperar su vida con normalidad. Enredada entre sacos de plástico. Así como ven, se encontraron hasta tortuga, un grupo de voluntarios de la ONG Lanzarote Limpia. Estaban limpiando la playa de la Cantería en el norte de la isla cuando el animal se acercó a la costa. En ese momento lograron quitarle el plástico, comprobaron que los hilos no le estaban oprimiendo la circulación y no tenía laceraciones. Final feliz para esta tortuga que minutos después pudo volver al mar. Aún así, desde la ONG mandan un mensaje de concienciación acerca de los residuos que vertemos al medio ambiente, que acaban quitando la vida a muchas especies. Unos 100 agricultores de la zona de San Juan, en Tacoronte, ven peligrar sus cultivos por la falta de agua. Denuncian los cortes de suministro que sufren desde el mes de abril. Se ha incrementado el consumo y la sequía no ayuda. Desde el Cabildo de Tenerife han establecido un sistema de turnos para el riego. Viñas, lechugas, tomates y verduras en general. Los agricultores de las medianías de Tacoronte se quejan de la falta de agua para regar sus producciones. Aseguran que arrastran el problema desde hace un año. Hemos tenido hasta 3 días y 4 días de corte y ahora en estos últimos días la situación se ha agravado más. Esta comunidad de regantes, unos 100 aproximadamente en 300 hectáreas de terreno, dependen del suministro que sale de aquí, de la balsa de San Antonio. No llueve, no hay agua. Cortes porque no hay suficiente agua para abarcar el consumo que hace la zona. Pero el problema va más allá. La red de suministro es obsoleta y se reutiliza poca agua. El 60% de ella no se depura. Paliar la obsolescencia de la red de distribución. Y después, por otro lado, por supuesto, conseguir depurar muchísimo más agua. Muchos pequeños agricultores tendrán que abandonar las tierras porque no tienen estanques.
Una vez a la semana no es suficiente, incluso esta semana esperábamos el riego, no nos lo pusieron el día que nos habían dicho. Desde Valten, organismo que depende del Cabildo de Tenerife, explican que la demanda de los agricultores se ha duplicado con respecto al año pasado. Sin embargo, lanzan un mensaje tranquilizador. Se ha establecido un sistema de turnos para que todos puedan acceder al agua. En el primer bimestre del año pasado pues se suministró a los agricultores en torno a 35.000 metros cúbicos y en este ejercicio en torno a 65.000. Desde el Cabildo se solicita moderar el consumo y lo piden también a los agricultores. El Partido Popular del Hierro denuncia el mal estado de las carreteras de Valverde. Aseguran los populares que en muchos casos ponen en riesgo la seguridad de personas y vehículos. Por ello reclaman al Ayuntamiento acciones inmediatas en la red viaria de todo el municipio. Hay que recordar que existen vías en el interior de núcleos urbanos que no son competencia municipal, pero en el caso de la capital la inmensa mayoría sí lo son. El consistorio ha preferido no pronunciarse. Seis meses después de que se produjera un desprendimiento de rocas en el paseo de Radazul y Tabaiba en Tenerife, este martes han comenzado las obras para fijar la parte baja del talud. Se trata de un trabajo complejo, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento del Rosario. Ocurrió el pasado 18 de enero en un paseo muy transitado que une los barrios costeros de Radazul y Tabaiba. El desprendimiento de rocas obligó a precintar la zona hasta ahora con el comienzo de los trabajos. Es un proyecto complejo porque es una caída de rocas en un paseo entre Radazul y Tabaiba muy transitado y que está en riesgo la seguridad de las personas. Aunque la obra, ejecutada por el Ayuntamiento del Rosario y financiada por la Consejería Regional de Turismo, pretende fijar la parte baja del talud. Esto es un acantilado y en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Un paseo que el actual equipo de gobierno entiende que nunca debió hacerse. Yo en su momento entendía que este proyecto no se debía haber hecho nunca, pero ahora tengo que tomar las medidas y realizar las obras necesarias. Los trabajos tendrán una duración de al menos 3 meses. Un buque que operaba para la Armada se encuentra encallado en la costa noroeste de la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo rescató ayer a los 5 tripulantes. Capitanía, las autoridades portuarias y Salvamento estudian cómo proceder al reflote de la nave. Gracias a las investigaciones del doctor en Historia del Arte, José Carlos Guerra, la Filmoteca Canaria ha localizado en París creaciones artísticas en las que interviene el pintor canario Óscar Domínguez. Un hallazgo crucial para entender la dimensión del artista. Imágenes en color del pintor tinerfeño meses antes de su fallecimiento y una nueva faceta como director artístico de un corto amplían los conocimientos sobre el universo creativo de Óscar Domínguez. Unas creaciones que descubre el doctor en Historia del Arte José Carlos Guerra durante sus investigaciones sobre el autor en Florencia y París. Desde el punto de vista estrictamente artístico, el documental de Claude Bernard, la relevancia que tiene es que incluye una imagen de un lienzo de Domínguez de 1955, cuyo paradero nos es hoy desconocido, del que solo teníamos una imagen en blanco y negro. En el documental aparece en color en todo su esplendor. Y el corto británico nos revela una faceta de Domínguez desconocida como director artístico en cortos de animación. También sobresalió porque las imágenes del corto de su mano son realmente impactantes. La Filmoteca Canaria ha localizado este corto y también el documental de 1956 y será el próximo mes de septiembre cuando se presenten en Tenerife. Unos hallazgos que amplían el espectro del pintor canario más cotizado en el mundo del arte internacional. Garachico recupera su romería y se ha llenado de color con sus tradicionales varas y cintas de colores para celebrar las fiestas en honor a San Roque. Más de una treintena de carretas han recorrido las principales calles del casco viejo acompañando al santo en su día grande. Desde bien temprano llegaban los primeros peregrinos a la ermita de San Roque con sus promesas. Es un santo muy milagroso y hay que pedirle lo que a uno le haga falta. Salud sobre todo, lo más importante, lo demás
viene solo. Todos los años, si Dios nos da salud, venimos. Con cañita en mano, como manda la tradición, cientos de devotos acompañaban al santo llenando de color las principales calles de Garachico hasta la parroquia matriz de Santa Ana. Este año me hace ilusión venir y coger las varas que nunca las he cogido. Una misa se vive con mucha fe y mucha devoción. Así arrancaba la romería, donde la música folclórica con las parrandas y la comida tradicional han acompañado a los fieles en cada una de las carretas durante el camino. Lo principal que llevamos es la alegría y la devoción por San Roquito. Bueno, pues traemos de todo, papas, pan con chorizo, huevos, cotufas. Ya teníamos muchísimas ganas de volver a vivir este gran día. Con los más pequeños al frente, más de una treintena de carretas engalanadas para la ocasión con premio a la más bonita. La gente se ha esmerado un poco más en engalanar, en mantener las tradiciones. Llevo aquí casi un mes trabajando con temas de carreta, organizando la tuya, lo demás, pero eso es un disfrute. ¿Cuántos años llevas saliendo? 27 años. Estoy con mis amigos de clase. Hay que estar con ellos, inculcarles lo bueno de las fiestas locales. Un día especial para disfrutar de la tradición con la familia o amigos, demostrando toda su fe a San Roque y con una verbena popular que pone el broche final a las fiestas de su patrón. La localidad gomera de Arure revivió hoy una tradición cargada de color y de mucho peso y arraigo, y esa es la tradición del ramo. Una jornada de sentimiento y devoción hacia la Virgen de la Salud y San Salvador. Una ofrenda a la Virgen. Entonces a usted se le enferma a un hijo, cualquier cosa de la casa, cualquier problema, y dice, mira, ayúdame, Virgencita, ayúdame que yo cuando sea tu fiesta te ofrezco el ramo. Y de mucha historia. Esta es una tradición que yo no la conozco, porque esto es muy viejo. Los años que tiene el ramo, eso no se sabe, porque yo ya tengo 73 años y desde que era una niña iba con mi padre por la mano a hacer el ramo. Pero aunque pasen los años, la pasión nunca la hemos perdido. Porque siempre hay alguien que recoge el testigo. Cuando puedo venir, vengo, y si no puedo, pues me quedo en Tenerife, que es donde yo vivo, y lo veo por la tele. Para que la Virgen y el Santo no se queden sin su ofrenda. Y día grande de las fiestas en honor a San Roque en Firgas, Gran Canaria. Este martes ha tenido lugar la celebración de la Santa Misa, la posterior procesión y la Feria de Ganado. Y el municipio Gran Canario de Firgas celebra hoy también el día grande de las fiestas patronales de San Roque. La Feria de Ganado era uno de los actos más esperados de este martes. Pero este año no había tantas cabezas de ganado como de costumbre. Un poco flojo este año, cada vez peor. Los ganaderos tienen ahora mismo muchos problemas para obtener rentabilidad de la leche y se han visto obligados en algunas ocasiones a reducir su actividad. Los costes de producción, dicen, están cada vez más altos. La comida está muy cara. Hace un año y pico yo me gastaba menos de la mitad. Menos de la mitad. Me gastaba 1.000 y pico euros en un container de comida, ahora me vale 3.000 y pico. Ya lo tenemos porque hemos nacido con eso y nos gusta la tradición esa y estamos aguantando al máximo. Porque ya esto ya deja pérdida, todos los días deja pérdida. El sector sigue insistiendo en una solución. Que pague un poco más la leche, que se compense una cosa con otra. Esta mañana se celebraba también la Santa Misa y la procesión de San Roque por las calles. Los firguenses disfrutaban así de uno de los días más esperados de las fiestas patronales, después de 2 años de parón por la pandemia. Miramos al tiempo porque hoy han bajado algo las temperaturas. Mañana continuarán descendiendo los termómetros y parece que también vamos a necesitar el paraguas por el norte de las islas. En la isla de Lanzarote hemos disfrutado de una tarde soleada y agradable. Estamos viendo imágenes desde la costa de Arrecife, donde el termómetro ha superado los 29 grados y muchos han aprovechado para disfrutar de la playa. En unos minutos Edgar Cedrés nos trae la previsión para mañana. Bueno, y en los deportes, el principal foco de interés esta tarde ha estado en el Gran Canaria Arena. Ahí ha jugado la selección española de baloncesto, partido preparatorio para el próximo europeo. Daniel Álvarez. Exacto, Pilar, muy buenas noches. Es la penúltima prueba antes del inicio del campeonato. En un momento les vamos a contar todos los detalles de ese partido. En cuanto al fútbol, la noticia de hoy en materia de despachos está en la Unión Deportiva Las Palmas con la ampliación del contrato de Álvaro Lemos. Continuará hasta 2025, pero la prioridad es encontrar delantero como prácticamente el resto de equipos de la categoría. No escapa a esa necesidad del Tenerife. Sin Borja Garcés lesionado, solo tiene 2 delanteros en la primera plantilla, Mo Dauda y Enric Gallego. Por eso se espera un paso adelante de jugadores como Shashua.
tenemos abierta la ventana del mercado de verano esta semana y la que viene, así que continúa la búsqueda y para largo, Pilar. Pues estamos ya contigo, no te vayas ahí, que enseguida llegan los deportes, ya saben, y después la previsión del tiempo. Les recuerdo que la información continúa en nuestra web y redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.